y nos siente. Esto tenemos que lograr de alguna forma. Tenemos que sentir la ciudadanía que el ejército y las Fuerzas Armadas son de todos. Exacto. Y ellos también sentir que tienen que defenderlos a todos de igual forma. ¿Cuánto sigue de permeado el ejército por la dictadura de Pinochet? Bueno, me acuerdo que lo conversamos hace un tiempo y yo dije, bueno, sigue habiendo pinochetismo en las Fuerzas Armadas. Sigue habiendo, yo eso lo encuentro. ¿Pero en todas las generaciones se enseña? ¿O solamente quedan las generaciones más altas, más antiguas? Sí, yo espero que cada vez menos, pero si seguimos reduciendo a las Fuerzas Armadas a esta mal denominada familia militar y sigue quedando en el mismo círculo y seguimos aceptando las becas Luxich y seguimos formándonos como militares de posgrado en la Católica, en la Adolfo Ibáñez, en la Universidad de los Andes, y no nos vamos a la Universidad de Chile, a la USACH, vamos a seguir en un círculo tremendamente erróneo. Tomado por un sector ideológico solamente. Y los militares entienden que su sector es RN, UDI y Evópolis. Y nos siente. Esto tenemos que lograr de alguna forma. Tenemos que sentir la ciudadanía que el ejército y las Fuerzas Armadas son de todos. Exacto. Y ellos también sentir que tienen que defenderlos a todos de igual forma. Por último, el ejército en la Araucanía. ¿Qué le parece a usted con la experiencia también que tiene? Usted estuvo en Haití. Sí, yo estuve, claro, en Haití, en Bosnia. Me parece que por ningún motivo tiene que ir el ejército. Aquí es una cosa de Estado. Los políticos han fallado todos estos años de manera transversal en solucionar lo que es la Araucanía. Y lo principal es tener inteligencia en la Araucanía. Perfecto. Lo último fue, yo cuando estuve en Bosnia y Haití, habían enemigos, adversarios, terroristas claros. Aquí no existe eso. Entonces mandar a los militares a disparar a libre albedrío o a amedrentar no va a servir de nada. Rafael Harvey, muchas gracias por haber venido. Toda la suerte entonces en esta nueva batalla que está dando, ¿no? A ver si llega la constituyente y a ver si aparece el expediente. Y un mensaje, un llamado al que lo encuentre. Y un último mensaje a los vecinos del Distrito 10, la comuna de Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, Macul y La Granja, que vayan a votar informados por independientes, no financiados por el empresariado, y pueden tener la certeza, mis electores, que no voy a ser corrompido por dineros ni otros elementos. Eso. Muy bien, Rafael. Que esté muy bien. Chao. Gracias. Y despejando eso, que son mejores propuestas en salud, vivienda, educación, y no más corrupción, fue una de las demandas también de la ciudadanía. Yo me apunto a eso, a cambios en la Fuerza Armada y de orden. Perfecto. Primero, la formación de los funcionarios de la Fuerza Armada y de orden en derechos y derechos humanos. Mientras más preparada una persona, más posibilidad o más coraje tiene para denunciar la corrupción. Segundo, eliminar la justicia militar. La justicia militar es un pilar fundamental de la corrupción, fundamental. Cuando un general, un coronel no le gusta algo, está siendo incomodado por un subordinado, justicia militar para sacarlo del camino. Exacto. Tercero, definir la seguridad nacional, Freddy. Nosotros en la Constitución actual aparece 25 veces nombrada la seguridad nacional, tiene un capítulo especial la seguridad nacional y no está definida. No está definida ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, no está definida, no existe. Y como no está definida, todo el secretismo se ampara en la seguridad nacional. No puedo entregar la información por seguridad nacional. Y no puedo entregar correos del Ministerio de Salud por seguridad nacional. La autoridad confunde seguridad nacional con su seguridad personal de no irse a la cárcel. Y cuarto, el concepto de obediencia reflexiva. Pareciera obvio no tener que cumplir órdenes ilegales, órdenes espurias. Lo tengo. Sí, léalo nomás, total, estamos. Saque nomás el torpeo. Esto es un comunicado ¿Quién no sabe un torpeo alguna vez? Que levante la mano. Esto es un comunicado oficial del Poder Judicial. Digamos, con información verídica, del 28 de agosto del 2020. La ministra Rutherford sometió a proceso a 7 militares, 2 de esos en servicio activo. Supimos hace poco también, para hacer el nexo, que este mismo 28 de agosto, los carabineros sorprendió a 2 militares de la Dirección de Inteligencia espiando fuera del despacho de la ministra Rutherford. Este mismo 28 de agosto, cuando estaban declarando estos 7 y fueron sometidos a prisión preventiva, habían 2 militares espiando afuera. Nadie ha dicho nada, pasó, digamos, de largo. Eso también salió en los medios ahora hace muy poco. Pero mira, para ver qué tan institucionalizada está la corrupción y la defensa corporativa de la misma. El comandante Paulo Rosas García fue procesado y está confeso de la malversación de 1.167 millones de pesos. Hasta el día de hoy está de subjefe de la tesorería del ejército. ¿Sigue activo? Sigue activo. Subjefe de la tesorería del ejército. ¿Qué pasa con el general Martínez entonces? Para allá voy. ¿Qué tiene usted? Y el otro, Cristóbal
Buti López, ¿Ya? teniente coronel, a la fecha, 28 de agosto, confeso de la malversación de 1.121 millones. Ascendió a coronel hace un mes atrás. Ascendió coronel. Ascendió coronel. ¿Y quién firma ese ascenso? Lo propone el general Martínez, por supuesto, y lo firma el Ministerio de Defensa. Espérese, usted dice que hoy el comandante en jefe del ejército, general Martínez, sigue con las mismas prácticas ¿La misma? que existían cuando usted estaba ahí. La misma. Bueno, otro ejemplo, porque aquí me gusta no hablar de presunciones ni en el aire. Yo pedí detalles de los viajes del general Martínez, ¿Ya? porque tengo antecedentes que también hubo fraude y antecedentes fundados. Estoy hablando de un año y medio atrás. Pedí los detalles de los viajes del general Martínez durante el 2012, 2011 y 2012. En eso me responden por el ejército de no podemos entregar la información porque la seguridad nacional, y ahí confunden la seguridad nacional con la seguridad de una persona Sí, claro. de no irse a la cárcel. Bueno, lo denegaron. Fuimos al Consejo de la Transparencia. El Consejo de la Transparencia ordenó, tienen que entregarle al capitán Harvey la información de los viajes del general Martínez. No le gustó esto, por supuesto, al general Martínez y se fue a la Corte de Apelaciones a Santiago Ya. a reclamar que no vamos a entregar la información. Y aquí viene lo peor de todo. Se hizo parte en esa causa el Consejo de Defensa del Estado. O sea, el Consejo de Defensa del Estado entiende que los intereses del Estado es que no Claro, se sepan. Exacto. ¿Cuándo los fue todo fraudes. este proceso de Rafael? Ahora, ya está vigente. Ahora, o sea, hoy día usted pidió antecedentes sobre los viajes de... Y ahí está, estamos en la Corte de Apelaciones. ¿Qué sospecha usted de eso? ¿Qué sabe? ¿Por qué está pidiendo eso? Lo que yo he dicho varias veces. Yo tengo presunciones fundadas para decir que el general Martínez es parte de la corrupción. De partida, él no protege a los denunciantes de corrupción. Él, sabiendo mi caso, insistió, pero fervorosamente, en mi retiro. Lo propuso durante el 2019 3 veces al Ministerio de Defensa, insistiendo. Parece que no tenía nada mejor que hacer que defender la corrupción. Entonces, sigue con esas prácticas y la gente lo puede buscar. Es el recurso administrativo de reclamo de ilegalidad de la Corte de Apelaciones de Santiago, número 583-2020. Ahí está. Está todo. El general Martínez negándose a entregar su viaje, el Consejo de Defensa del Estado defendiéndolo con todas sus fuerzas para no entregar la información. Ahora, la investigación de la ministra Rader involucra a los más altos esferas del ejército, ¿no? Partiendo por ex comandante en jefe. Lo que dijimos recién, la corrupción institucionalizada y la defensa corporativa es la misma. Y el Ministerio de Defensa guarda silencio. Pero haciendo un paralelo, sí saca comunicado al Ministerio de Defensa cuando le pintan al general Baqueano en la Plaza Dignidad. Como si fuera tan importante, digamos, ¿no? Pero ahí saca comunicado. Bueno, aquí, ¿qué ha pasado con esto, digamos, de la corrupción? Que está institucionalizada. El último general procesado en estos días, confeso también, de 18 millones y medio malversados, con viaje a Disney y otras cosas. Claro. Es impresentable. Dijo que no sabía que era malo ir a Disney, ¿no? Claro, yo no sabía que... ¿Quiere ver el titular de lo que está hablando, claro, Rafael? claro. Ahí está, mire. Sobre el fraude en la ejército, dice el mostrador, la ministra Rader fue en proceso entonces general activo por el mal uso de pasajes por 18 millones de pesos. Dice, vale recordar en la nota que está abajo, que Rutherford es la encargada de investigar varias aristas del fraude, ¿no?, en el ejército. En ese sentido, conocemos de la causa, señalaron que este procesamiento se suma a la lista de empresas de... Rafael, usted es cuarta generación, ¿verdad? Quinta. Quinta generación de oficiales. Sigue una tradición más que familiar, ya lo lleva en el ADN, como alguna vez conversamos, uno de sus ancestros, su abuelo, ¿no? Llegó a ser... Mi bisabuelo. Su bisabuelo llegó a ser la máxima autoridad. Comandante en jefe del ejército entre 1950 y 1952. ¿no? Ya. Y de ellos, bueno, yo siempre he dicho en resumen, en síntesis, las 5 generaciones, todas seguidas, todos oficiales, generales. Hay 5 Harvey en la línea. 5. En la línea de cronológica, ¿no? 5. Genealógica de... Sí. 5 en el árbol ahí genealógico. Y ahí lo principal es que ninguno de los 5 ha sido cuestionado por hechos de corrupción, ni menos por violación a los derechos humanos. Menos. Entonces, quizás me habría ido mejor con algún familiar que, como es la conducta esperada del alto mando, que alguien cometa hechos de corrupción y lo ascienden, como lo he denunciado también. Quizás estaría dentro del ejército aún, digamos, si tuviera algún familiar involucrado en corrupción. Y, ¿hay una red de protección de la corrupción dentro? Sí, yo esto lo denuncié por escrito el 20 de junio del 2018, por escrito, una red de protección a la corrupción. ¿Y quiénes son los que están arriba de la red de protección? El alto mando, los que firman también los comandantes de personal, que fueron 4 casos específicos que yo denuncié, que estando en prisión preventiva, ascendieron al grado superior, en prisión preventiva, confesos por fraude al fisco, confesos, ¿Ya? y los ascendieron al grado superior. O sea,
está muy bien, usted va a ascender, tiene mayor sueldo, mayores responsabilidades, porque está confeso de fraude al fisco. Eso no es una coincidencia. O sea, usted dice, Rafael, que estos ascensos también entonces son para mantener esta pirámide de corrupción. O sea, si se van eligiendo con pinza. Son pagos de silencio y de hecho el ejército reconoció, para que la gente lo pueda buscar ahí, fue público, y está publicado en el Poder Judicial, en la causa 77605 del 2018 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Reconoció en un escrito, sí, ascendimos por error a estos 4 militares. No es un error. Lo dicen por error. ¿Qué ha significado su caso? Hablamos de la ministra Rutherford. ¿Qué impresión tiene usted con la de la ministra Rutherford, con la cual ha conversado, por supuesto, en estos casos? La última vez me dijo que ella también estaba siendo víctima de presiones, no solamente, sino que de amenazas, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Cómo la ha visto usted? ¿La ha visto realmente empoderada en esto? Sí, varias veces, yo creo que más de 5 oportunidades he podido conversar con ella. También me ha tomado declaración por distintas denuncias del 2018 en adelante. Y la verdad es que yo siento que ella hace honor al título que tiene. Es una ministra en visita extraordinaria. Y realmente extraordinaria con todo lo que ha hecho, lo valiente que ha sido. No cualquier ministro hace lo que ella está haciendo. Y así con todo en contra, digamos. Incluso hubo un reportaje, un medio, hace un tiempo atrás, que dice: ministra Rutherford y el ejército de abogados que enfrenta. Si en esto está también el Ministerio de Defensa contra ella. Y complicaciones como lo que conversamos hace poco. El 28 de agosto, 2 militares espiándola por fuera de su despacho. Hay un escrito también subido al Poder Judicial, en la causa contencioso administrativo 520-2018, donde sube un mandato del comandante en jefe que le da un abogado a Juan Pablo Monti, y lo subieron por ambos lados. Y hay un manuscrito, todavía está en el Poder Judicial, hay un manuscrito a mano alzada, que ese escrito solo lo pudo haber hecho o el general Martínez o el abogado. Y dice, dentro de las cosas, denunciar a la ministra Rutherford. Más abajo dice Weibel. Por Mauricio Weibel, el periodista que está por Milico Gate. Y denunciar también la filtración. Eso fue muy cercano a la fecha donde se filtraron los audios del comandante en jefe, que después hace una nota a Mauricio Weibel sobre que los oficiales traficaban armas al narco. Bueno, ahí dice clarito, dice denunciar a la ministra Rutherford. O sea, es una instrucción de algún general y amenazas que usted también dijo una vez que había recibido también la ministra, ¿no? Directa. Claro, o sea, eso es realmente... Ella está con guardia personal, me imagino. Está con 2 carabineros, ningún otro ministro está con carabineros. Ahora, ¿por qué ella? Bueno, porque ha recibido amenaza anónima. ¿Y usted, Rafael? ¿1.000 millones? Deja leerte el párrafo, ¿no? O sea, página 168 del libro Sumando denuncias para la ministra, se llama este capítulo, ¿no? Probablemente debido a que a esas alturas mucha gente en el ejército sabía que estaba en guerra. En 2018 recibió una nueva denuncia desde el interior de las filas que involucraba una suma millonaria, 14.000 millones de pesos. Se trataba del arreglo de 3 helicópteros Puma muy antiguos en Rumania con la empresa Airbus, por ese monto de dinero bajo la intermediación del comerciante de armas Virgilio Cartoni, muy cercano al entonces comandante en jefe Juan Miguel Fuentealba. Lo más sospechoso era que tiempo atrás el ejército se había negado a comprar 6 unidades Puma en excelente estado a Alemania por cerca de 10.000 millones de pesos. Y aquí viene la pregunta que tú te haces: ¿cómo es posible que arreglar 3 unidades viejas costara casi 4.000 millones de pesos más que comprar 6 unidades completas en excelente estado mantenidas por Alemania? De hecho, el denunciante que me Buena entrega... pregunta. El que me entrega estos antecedentes hace una afirmación. Y el título de la denuncia dice: esto es un fraude y robo por más de 11.000 millones de pesos, sacando lo que gastaron. 11.000 millones de pesos. Ahora, otra cosa relevante... ¿Y esto es con Fuentealba a cargo del ejército? Sí, con Fuentealba. Sí. Y otra cosa compleja, Freddy, uno esperaría, bueno, si arreglamos cada helicóptero, arreglar cada helicóptero costó 4.500 millones de pesos chilenos. Uno pierde la dimensión de los ceros. Bueno, habrá quedado bien el helicóptero. Y resulta que fueron arreglados el año 2012, 2013, y el 2015 uno de esos helicópteros reparados por 4.500 millones de pesos impresionante, capotó en la cordillera de los Andes y murió un cabo. No te puedo creer. Pero qué terrible. Y ahí están, los antecedentes están cerrados, nadie sabe qué. O sea, más encima le costó la vida a una persona. Sí. Entonces, me imagino que han quedado. Posiblemente, digamos, porque le costó la vida
el mal arreglo, entonces a eso me refiero. Puede ¿no? ser. Y me informaron que hoy día... Porque si capotó es porque falló técnicamente, me imagino, ¿no? No sabemos cuál es la... Se sabemos publicó cuál es la la causa. noticia que sucedió esto, digamos, lo publicó el Ejército y salió en algunos medios. No sabemos exactamente, digamos, la razón, pero por la opacidad, digamos, de la operación, de que fue hecha en Rumania, de que los montos están evidentemente inflados, uno llega a dudar incluso de que si los arreglos se llevaron o no a cabo, o si realmente Claro, son por eso digo, le costó la acciones vida, falsas. Cuando digo le costó la vida a alguien, es porque técnicamente no estaba bien entonces. Claro. Porque un avión que se cae, a menos que le haya llegado, no sé, un rayo o algo, ¿no? O Claro. porque se cae un helicóptero, ¿no? O un error humano. Un error humano también un mal podría manejo ser. del Claro. helicóptero, ¿verdad? En fin, bueno, son interrogantes que quedan abiertas con tu libro, con la investigación también que han hecho Javier y la guerra que has llevado adelante, Rafa. Me gustaría que en estos par de minutos que nos quedan alguna reflexión también. Le dijo que no a un comandante en jefe. Si tuviéramos que graficar, ¿no? Para los que nos están viendo en las casas, la corrupción en el ejército, la corrupción, vamos a la corrupción del robo material, ¿no? ¿Con cuál se quedan de todas las que tú ya has explicado, Rafael, pero que también se escribieron en este libro, Javier? ¿Cuál creen ustedes que grafica hoy la corrupción en el ejército? Yo creo que los dos extremos. Uno, lo grosero y poco monetario, quizás poco significativo en lo monetario, pero lo grosero que es cobrarle a soldados con Cristo. Eso es muy profundo. De escasos Porque recursos. la gente más pobre, además. Eso. Y en la cantidad de dinero no es una cantidad de dinero ¿Qué significativa. les cobran ahí? ¿Qué les cobran, Rafa? Guantes que tenían que entregar el ejército, por ¿Y quién supuesto. se los cobra ahí? ¿La oficialidad? Un capitán, el capitán Recabal, que lo denuncié también, pero estaba metido el comandante Lara y el coronel Masalleras, que era el comandante del regimiento, ¿Eso fue en Coyhaique? en ¿O esa San fue, Bernardo. esa fue otra? Pero La de Coyhaique, otra. después de Es sucedido lo de Antuco, imagínate, la tremenda embarrada que se mandaron ahí, los mandos, y les cobran después por materiales de abrigo para llevar a Espérate, cabo digamos este que tipo de ese acciones. material lo pagamos todos nosotros, porque Sí. eso ya debiera ser, es parte Claro. de los Yo revisé- impuestos. Y jóvenes con criptos que están prestando un servicio a la comunidad. Claro. Y yo revisé el balance después del regimiento, lo tengo también. Lo vamos a agregar al libro, a la segunda edición, pero dice ahí, materiales o para materiales de abrigo a los soldados, 2.300.000. Nadie sabe dónde están. Tampoco, sin Espérate, control. eso lo va a agregar en una segunda edición, ese Sí, material. lo voy a ¿Nadie sabe proponer qué pasó con ese dinero? a Javier. Eso es una cosa, eso primero, Freddy, tu pregunta, lo grosero de ese... Es que de es ese- muy profundo. Y eso que contabas en Coyhaique, de cuando les cobran por la alimentación, cuando tú te fuiste a cargo de una patrulla que no tenía ni municiones, ¿no? Claro, ¿Y ¿Por qué también. no nos recuerdas también ese capítulo? Que Eso- a mí me causó... Claro, estando en Coyhaique, yo creo que lo más grosero era que el coronel Palma, Palma Ahumada, claro, tenía víveres de soldados, disminuían la cantidad de víveres para los soldados en zona extrema, sur, para llevarlo al casino de oficiales y vendérselo a los oficiales. O sea, lo que ya había pagado el Estado y todos ustedes para los soldados con cripto, él hacía un recorte, lo llevaba a los oficiales y lo vendía a los Claro. oficiales. Eso, digamos, es Negocio. más o menos. Todos nosotros, y cuando Ah, compramos claro. un kilo de pan, estamos pagando IVA, Claro. ¿no? De ahí viene el presupuesto Sea anual pobre o de la fuera Fuerza rico, Armada. el IVA lo pagan todas las chilenas y chilenos, ¿no? Y lo otro, Freddy, ya yéndonos al otro extremo, esto por lo grosero, pero Pero ya... ese había sido decano Sí, de la presidenta Bachelet. Sí. así es. Y se llevaba, según tu libro, cosas también para la casa, víveres, digamos. Había un informe que decía eso también, sí, también. Sí. Claro, eso ya hay, y al casino oficiales también, y a su casa. Entonces, Sí, página 61, porque por si lo quieren cuando compren el libro, lo busquen allá. Y lo otro, 61. Coyhaique, corrupción al fin del mundo se llama el capítulo. bastante de una falta de la fe pública, una de tantas que hizo el comandante en jefe actual, Martínez. Le fue a mentir a los diputados en su propia cara, en la Comisión de Derechos Humanos, que a propósito de este acto que fue en octubre del 2018, dijo, y no vamos a aceptar ni tolerar eso, y pasamos a retiro al coronel Krasnov y Villarroel. Falso. Yo tengo la hoja de vida de los dos. No tienen ninguna sanción ni han sido pasados a retiro. Se Los dos retiraron. pasaron voluntarios, se fueron con todos sus beneficios. Es como con si ellos pensión hubiesen completa. renunciado. Exactamente. Yo mismo anunciaron, sí, yo me voy. Incluso Krasnov había pedido el retiro antes. Lo había pedido antes. Pero es muy distinto irse voluntario a lo que dijo el comandante en jefe. No, aquí cosas importantes. El comandante en jefe es parte de lo mismo, digamos. Por eso llegó a comandante en jefe también.
para seguir tapando lo que hacían los anteriores. De hecho, se proponen entre ellos mismos, y así lo va a hacer Martínez con el próximo comandante en jefe, que tiene que proponer ahora en un mes más. Y se propone, es como la alcaldía, ¿no? Cuando van quedando en manos de los mismos de siempre. Exacto, a lo menos ahí es con votación. Se van tapando, claro. O se podrían tapar unas cosas con otras. Sí. ¿No? Bueno, y después de denunciar a este comandante en jefe, Ricardo Martínez, en los 2018, marzo de 2018, por este uso de pasaje por más de $23.000 irregular, que me lo denunció a mí también un alto oficial, de muy buena fuente. Entonces, entregué estos antecedentes al Ministerio de Defensa, por supuesto no hicieron nada, y la ministra Rutherford sí abrió una investigación. Y luego, pocos meses después, 4 meses después, el mismo comandante en jefe, Martínez, siendo el denunciado por corrupción, es el que entrega y propone mi retiro al Ministerio de Defensa. Y esa justicia militar también no puede ser, ¿no? No puede ser. Al final son los mismos. Claro, y ahí mantener la alta oficialidad esta red con un Chile, ¿no? Que sabemos lo que piensa. Entonces, ¿cuál es la red que tiene el ejército hoy? ¿Qué te dicen? ¿Cómo está la interna también, Rafael, de las personas que luchan contra los buenos militares que van quedando todavía, ¿no? Que luchan contra esto, o que pueden de alguna manera luchar? Tú lo has pagado caro, ¿no? Freddy, bueno, es muy compleja la corrupción, destruye todo. Y va a seguir, digamos, las medidas que hay hasta el minuto no sirven. Siguen algunos militares tratando de, incluso me ven a mí como buzón de denuncias, y me llegan llamados todos los días o la semana, y tratan de hacer denuncias anónimas. Hasta el día de hoy, Freddy, no existe protección para los denunciantes de corrupción, no existe. Y en eso han fallado todos los poderes del Estado, todos. Yeah. Por ejemplo, la ley Capitán Harvey para proteger a los denunciantes de corrupción en las Fuerzas Armadas la presentó el diputado Jorge Brito, y también firmó el diputado Boric, para que lo tengamos presente ahí, el 25 de octubre del 2018. Se presentó, la aprobó por unanimidad la Cámara de Diputados el 23 de junio de 2020, casi 2 años después. Y desde el 23 de junio de 2020 hasta hoy día, duerme en el Senado. Otra más del Senado que, yo insisto, ya con el paréntesis, tienen que ser antecedentes importantes para que la nueva convención elimine el Senado. Elimine. No es nada más que un obstaculizador y un pagador de favores. ¿De qué manera un denunciante de corrupción? Muchas. De partida, la ley de inteligencia, Freddy, da 3 causales para interceptar o investigar a alguien, civil o militar: terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. En ninguna de las 3 estamos encuadrados, ninguno de lo que fuimos espiados. ¿Cuánto le costaba a la ministra a la Rutherford seguir adelante con esto? Tú también contabas, Rafael, en esta entrevista que recordábamos cómo había sido y cómo había estado vigilada, ¿no? Lo que tú también refrentas, Javier. No, tiene todo en contra. Tiene a los mejores abogados de Chile, con los que tienen más contactos, con los que son más caros también en el mercado. Los abogados los tienen en contra, digamos, ¿no? Esas son las defensas que han contratado los comandantes en jefe, los generales que están cuestionados y procesados. Tenía también a este abogado Jean-Pierre Matus, hoy día, gracias al presidente Piñera, con su nefasta propuesta de proponer como ministro. Y a la votación de la Corte de los Senados, ¿no? Y la aprobación del Senado. Que antes de ser elegido, estrategia comunicacional. ¿No va esto en contra del acto no deliberante o la obligación no deliberante que tienen las Fuerzas Armadas? Sí, de todas ¿Por qué formas. se habla de cosas políticas? ¿Por qué carácter político tendrían que tener esto? Bueno, porque tenemos después del pinochetismo que hay en nuestras Fuerzas Armadas, tenemos una nefasta cercanía con los partidos de derecha, que creen que protegen al ejército guardando todo este tipo de cosas y no sacando a la luz cierta corrupción y este tipo también de manuales. Pero Rafael, también... disculpa, ¿qué sería un enemigo interno para un militar, de acuerdo a estos manuales que están en tu libro? Bueno, un enemigo interno, un connacional, llevémoslo a los hechos, digamos. Acordémonos del espionaje que se produjo contra justo 4 militares que denunciamos hechos de corrupción, más los periodistas, entre esos Javier y Santiago Pavlovich y otros, que han también hecho reportajes de este tipo de corrupción o violación a derechos humanos, y sus familiares, digamos, que yo lo veo también en forma de amedrentamiento. Ese es el enemigo. Entienden que la inteligencia militar y los mandos, digamos, los otros son quienes cumplen las órdenes, pero los mandos entienden que el enemigo es quien les denuncia su corrupción, quien va en contra de sus propios, digamos, intereses y beneficios de saquear estas arcas, no solo de los fondos reservados al cobre, sino que también del presupuesto anual.
Sigamos viendo otro manual.